Buenas tardes. Aquella tarde, Lucía llegó a la comandancia de policía para recoger a su padre, quien supuestamente debía ser liberado. Sin embargo, lo que encontró no fue justicia, sino extorsión, amenazas y violencia. Pero Garza, ese policía corrupto, nunca imaginó que Lucía no venía para someterse, sino para pelear. Aquella tarde, el cielo de la ciudad parecía arder bajo el aguijón del sol. Un calor sofocante envolvía las calles, haciendo que el asfalto brillara como si estuviera pulido con aceite de motor. Frente a una vieja delegación de policía cuyas paredes de concreto comenzaban a descarapelarse, una mujer joven caminaba con paso firme. Su nombre era Lucía. Tenía 25 años, mexicana de nacimiento y de raíces profundas. Su rostro estaba limpio, sin maquillaje, enmarcado únicamente por un rebozo ligero de color crema que cubría su cabello con modestia. Su cuerpo estaba envuelto en una blusa sencilla y una falda larga de color azul cielo. Sencilla, pero llamativa en su dignidad. No había rastro de miedo en su semblante. Hoy no venía a denunciar ni a quejarse. Venía a recuperar a la persona que le había sido arrebatada de su vida durante demasiado tiempo, su propio padre. Llevaba semanas esperando este día. El día de la liberación. El día en que la puerta de los separos debería abrirse para su padre, quien había estado detenido sin una claridad legal decente. Lucía se sabía la fecha de memoria, había anotado cada avance con paciencia y hoy era la culminación. Había emoción en su corazón, una nostalgia acumulada. Sin embargo, envolvía todo eso en la firmeza de sus pasos. No venía con lágrimas. Venía con la cabeza en alto, con la firme determinación de asegurar que el proceso de liberación se llevara a cabo como marcaba la ley. Sin negociaciones, sin juegos sucios. Apenas cruzó la puerta principal de la delegación, el ambiente cambió de golpe. El aire se sentía más viciado y pesado. Las paredes estaban llenas de tableros de avisos viejos y estantes con expedientes polvorientos. El olor a papel húmedo se mezclaba con el aroma rancio del tabaco que se adhería al techo del recinto. Los agentes de policía estaban sentados perezosamente detrás de escritorios de madera aglomerada que ya habían visto mejores días. Algunos miraron de reojo a Lucía. Parecían preguntarse para sus adentros qué asunto traía a esa mujer de aspecto recatado a su territorio. Pero a Lucía no le importaba eso. Su mirada estaba fija al frente. Sabía hacia dónde tenía que dirigirse. Aquella oficina podía estar llena de trámites burocráticos y procedimientos lentos, pero Lucía llegaba con una misión más fuerte que todas las pilas de carpetas de investigación que había allí dentro. En su cabeza, solo una cosa resonaba constantemente: su padre debía salir libre hoy, sin condiciones, sin estorbos. Nadie podía impedir eso. Había callado demasiado tiempo. Demasiado tiempo había observado cómo la injusticia operaba detrás de esos escritorios. Pero hoy no. No para alguien que había vivido toda su vida en la sencillez y la honradez como su padre, un hombre que nunca se quitaba su camiseta de algodón negra y su pantalón de vestir oscuro. Lucía sabía que si hoy cedía, el sistema seguiría funcionando con la misma podredumbre de siempre. Y por eso avanzaba con paso firme. El silencio ya no era una opción. Tras cruzar un pasillo estrecho lleno de letreros despintados y sillas de plástico baratas, Lucía llegó al área de atención a detenidos. Allí fue recibida por una figura que inmediatamente le provocó una sensación de repulsión. Un policía de cuerpo obeso estaba sentado, recargado detrás de un escritorio de madera. Su barriga sobresalía hacia adelante, casi presionando el cajón del escritorio que no cerraba bien. Su nombre estaba escrito en una placa pequeña sobre el bolsillo de su uniforme azul oscuro: Garza. Tendría unos 40 años, de cara redonda y grasienta, adornada con un bigote ralo y una expresión de estar medio dormido. No se levantó para recibirla. Solo miró a Lucía con pereza y luego levantó una ceja mientras preguntaba: ¿Qué se le ofrece, señorita? Lucía contuvo su incomodidad y respondió con calma. Le comunicó que venía a recoger a su padre, quien estaba programado para ser liberado hoy. Garza solo asintió lentamente y abrió un cajón. Comenzó a hojear una pila de expedientes maltratados con movimientos lentos y desganados.
como si no le importara en absoluto lo que Lucía decía. Varias veces fingió cotejar documentos, volteaba a ver la computadora que estaba apagada, y luego regresaba a los mismos papeles. El proceso era un claro juego de tiempo. Lucía sabía muy bien que esto no era por exceso de trabajo, sino por la intención de dilatar y presionar. Dejaba pasar cada segundo. No para buscar datos, sino para construir tensión. Finalmente, Garza se recargó en su silla con aire despreocupado. Sus manos jugaban con una pluma barata y sus labios dibujaron una sonrisa ladina que hizo hervir la sangre de Lucía. No mencionó el estatus del padre de Lucía, no explicó la situación del expediente, ni siquiera abrió una comunicación profesional. Lo único que hacía era retrasar, controlar la atmósfera y demostrar que él tenía el mando en esa oficina. Lucía permaneció en silencio, esperando. Pero en su mente comenzó a calcular cuánto tiempo más tardaría este hombre en iniciar su juego sucio. Porque ella sabía que esto no se trataba de datos. Se trataba de esa costumbre repugnante dentro de un sistema en descomposición. La mirada de Lucía comenzó a cambiar. Su rostro permanecía tranquilo, pero el brillo de sus ojos se endureció. Había escuchado muchas veces sobre estas prácticas en México, y ahora las estaba viviendo en carne propia. Un servidor público sentado cómodamente en su puesto, no para servir al pueblo, sino para vender la justicia. Garza no sabía a quién tenía enfrente. Pensaba que Lucía era solo una mujer común. Que venía con esperanza y resignación como cualquier otro ciudadano al que él había manipulado. Pero estaba muy equivocado. Ese día, en esa oficina, Garza acababa de toparse con un muro que no sería fácil de derribar. Después de varios minutos de jugar con los papeles, Garza finalmente detuvo su farsa. Recargó su pesado cuerpo en la silla, soltó un suspiro largo como si estuviera agotado, y dijo sin rodeos, si quiere que su papá salga hoy, vaya preparando 20,000 pesos. La frase salió así, plana, sin pizca de culpa. Lucía frunció el ceño, sus ojos se abrieron de par en par, incrédula ante la cifra que acababa de escuchar. 20,000 pesos, una cantidad absurda, y más para algo que ya debería ser un derecho legítimo. Por un momento pensó que había escuchado mal. Pero no, el tono de voz de Garza fue demasiado claro, el mismo tono que seguramente usaba con otros ciudadanos a los que extorsionaba. Lucía enderezó el cuerpo, mirando fijamente a Garza. ¿20,000 pesos para qué? Preguntó, intentando aún dar espacio a una explicación que pudiera tener lógica. Pero lo único que recibió fue una sonrisa torcida y una respuesta cliché, para gastos administrativos, el papeleo, los trámites de salida. Si no le echamos la mano desde adentro, el proceso puede tardar mucho tiempo, señorita, dijo Garza, jugando con la pluma en sus manos mientras le guiñaba un ojo, como si le estuviera ofreciendo un servicio VIP en el mercado negro. Lucía respiró hondo. Sabía que esa frase no era más que el modus operandi. No existía ningún trámite que costara esa cantidad. Era pura extorsión, la famosa mordida. Y Garza lo decía como si todo fuera legítimo, legal e incuestionable. Garza no solo estaba probando su paciencia, estaba probando la resistencia mental de Lucía. Esperaba que la mujer entrara en pánico, abriera la cartera o al menos llamara a alguien para pedir dinero prestado. Pero Lucía no se movió. No mostró ni un atisbo de pánico. No retrocedió ni un paso. Su rostro comenzó a endurecerse, apretó la mandíbula. Algunos policías que observaban desde lejos empezaron a mirarse entre ellos. Conocían el rumbo de esta conversación. Conocían el estilo de Garza. Pero ninguno se movió. Quizá por miedo, quizá porque estaban demasiado acostumbrados a transacciones oscuras como esta, o quizá porque nunca habían visto a nadie atreverse a resistir. Dentro del corazón de Lucía, algo comenzó a crecer, no era solo ira, era asco. Asco hacia el sistema, hacia esa gente uniformada que vendía la ley para beneficio propio. Recordó el rostro de su padre, un hombre sencillo que a veces no tenía ni para comprar zapatos nuevos, y que ahora tenía que esperar tras las rejas porque un funcionario pedía rescate. Pero Lucía no era una hija que venía a suplicar. Venía a tomar lo que era suyo.
Y si alguien como Garza se atrevía a bloquear ese camino, había elegido al oponente equivocado. Cuando Lucía se negó a pagar, el rostro de Garza cambió drásticamente. La sonrisa ladina en sus labios desapareció, reemplazada por una mirada afilada llena de coraje. Se enderezó en la silla. Su panza prominente se sacudió con el movimiento forzado. Apretó los puños sobre el escritorio. Luego inclinó el cuerpo hacia adelante, acercando su cara a la de Lucía. Le voy a decir una cosa, señorita, dijo con tono amenazante. Si usted no puede pagar, pues siéntese a esperar. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, no hay garantía de cuándo pueda salir su papá. La amenaza salió disparada. Fría, ruidosa y sin remordimientos. Una frase destinada a someter, no a dar opciones. Lucía no se inmutó. Le devolvió la mirada con frialdad, lo que hizo que Garza se encendiera más. Alzó la voz un nivel más. Y no se venga a hacerla digna aquí. Esto es una delegación de policía, no el patio de su casa para que venga a dar sermones. Muchos más duros que usted han venido y al final se doblan, le gritó. Esta vez, apuntando a la cara de Lucía con su dedo índice regordete. Su voz retumbó en la oficina, haciendo que algunos policías en la esquina voltearan sorprendidos. Pero nadie se movió de su lugar. Solo miraban, esperaban y deseaban que la tormenta pasara sola. Garza se sentía cada vez más poderoso. Creía que los gritos podían derrumbar la firmeza de una mujer joven. Estaba muy equivocado. Garza comenzó a caminar pesadamente, acercándose a Lucía hasta quedar a escasos centímetros. Su respiración era pesada, su cara estaba roja por la explosión de emociones y por el poder que sentía cuestionado. Si se pone difícil, puedo hacer que la detengan a usted también. Puedo hacer que no salga de este cuarto, amenazó, ahora con un tono más bajo, más lento, pero mucho más peligroso. Esa frase no era solo un alarde. Era la costumbre, la forma sucia de un oficial de intimidar a los ciudadanos que consideraban débiles. Pero Lucía se mantuvo erguida. Ni un solo músculo de su rostro mostró miedo. Solo había una mirada que devolvía la amenaza. Todos en la habitación sabían que esto había cruzado la línea. Ya no se trataba de administración. Era un intento real de aplastar y someter a una ciudadana que exigía sus derechos. Pero Garza, en la ceguera de su ego, no se daba cuenta de que la presión que ejercía estaba encendiendo una mecha. Y Lucía no era alguien que se apagara con gritos o amenazas. Ella era fuego que crecía al ser provocado. Y en ese momento, en medio de las amenazas vulgares lanzadas por la boca de un agente del Estado, Lucía estaba acumulando una fuerza que estallaría de una forma que ellos nunca esperaron. Imaginen que, tras escuchar amenaza tras amenaza lanzada descaradamente, Lucía dio un paso al frente. Se paró justo delante de Garza, dejando apenas un palmo de distancia entre ellos. Su voz fue potente, firme, sin temblar lo más mínimo. Lo que usted está haciendo no es procedimiento, no es reglamento, no es ley, dijo, mirando directo a las pupilas de Garza, que empezaban a dilatarse. Esto es extorsión, esto es corrupción, esto es una burla a la institución que se supone que usted representa. Las palabras fueron lanzadas sin titubeos. La oficina de policía, que antes estaba llena de presión en una sola dirección, ahora comenzaba a cambiar de rumbo. La atmósfera se transformó. Algo se tambaleó en el dominio de Garza. Los policías que fingían no escuchar empezaron a mirar de reojo. Algunos se levantaron de sus sillas. Otros solo bajaron la cabeza. Como si se dieran cuenta de que estaban presenciando algo inusual. Nunca antes un ciudadano, y mucho menos una mujer joven, se había atrevido a responder con tal discurso. Pero Lucía no buscaba ser el centro de atención. Ella no tenía formación legal, pero sabía diferenciar lo correcto de lo infame. Y ese día, en ese lugar, eligió no agachar la cabeza. No para presumir fuerza, sino porque demasiada gente calla y deja que la podredumbre siga creciendo. Garza se quedó rígido. No esperaba que su voz fuera respondida con una voz más fuerte. Parpadeó rápidamente y por un instante se quedó sin palabras.
Pero Lucía no había terminado. El uniforme que trae puesto no le da derecho a oprimir. Es una responsabilidad, no un escudo para cometer delitos. Si no le da vergüenza ante la ley, al menos tenga vergüenza de sí mismo. Esa frase se clavó no solo en Garza, sino en los oídos de cada agente en la sala. Todo el mundo sabe que la verdad dicha en público duele más que un golpe. Y ese día Lucía habló sin dudar. Estaba parada en medio de la guarida del poder. Pero ninguna de sus palabras sonó como una súplica. Al contrario, esas palabras fueron como un marro golpeando el concreto de la corrupción que llevaba demasiado tiempo intacto. Lucía había cambiado la posición. Ya no era la parte oprimida. La balanza se equilibraba. Su valentía no solo sorprendió a Garza, sino que hizo que toda la sala se diera cuenta de que un ciudadano, si es lo suficientemente valiente, puede sacudir las estructuras de un poder frágil. Y en ese silencio tenso, todos lo sabían. La siguiente explosión era solo cuestión de tiempo. La furia de Garza llegó finalmente a su límite. Las venas de su cuello se tensaron, su cara se puso morada y sus ojos se desorbitaron como los de una bestia molestada en su guarida. Ya no podía ocultar su ego herido. Su orgullo como jefe de los separos estaba siendo pisoteado frente a todos por una mujer que no mostraba ni pizca de miedo ante sus amenazas. Con un movimiento rápido y tosco, Garza levantó su mano derecha, grande, pesada y cargada de ira, y la lanzó directamente al rostro de Lucía. El golpe impactó con fuerza. El sonido seco se escuchó hasta el fondo de la oficina. La cabeza de Lucía se sacudió hacia un lado y la sangre brotó de inmediato de su labio partido. El cuerpo de Lucía se tambaleó un momento, pero no cayó. Se sostuvo aferrándose al borde del escritorio que tenía al lado. Bajó la cabeza, algunos cabellos se soltaron de su peinado, y la sangre goteó sobre la blusa sencilla que vestía. Pero no salió ningún sonido de su boca. No hubo llanto, no hubo gritos, solo una respiración pesada que inhaló lentamente, tratando de soportar el dolor que ahora recorría toda su mandíbula. El ambiente en la sala se congeló. Los policías que antes solo observaban, ahora estaban completamente mudos. Algunas bocas se abrieron incrédulas de que el golpe realmente hubiera sucedido. Pero ninguno de ellos se atrevió a dar un paso adelante. Garza estaba parado, erguido frente a Lucía, con el pecho agitado. Lleno de soberbia y una ira que no cedía, sentía que había recuperado su honor con ese golpe brutal. Pensó que, como otras personas a las que había golpeado, Lucía caería llorando o al menos pediría clemencia. Pero lo que vio fue exactamente lo contrario. Lentamente, Lucía levantó la cara. Tenía el labio sangrando, pero sus ojos miraban de frente, fríos e inamovibles. Su mirada era como una roca resistiendo la ola más fuerte. Esa no era la mirada de una víctima. Era la mirada de alguien que acababa de marcar a su enemigo. Y en ese momento, algo empezó a cambiar. Cuando la violencia ya no es capaz de someter, el miedo cambia de bando. Garza, que siempre había confiado en la dominación física y el terror, sintió por primera vez una inquietud silenciosa. Había lastimado a una mujer en público portando el uniforme oficial. Pero la mujer no se derrumbó. No se rindió. No huyó. Al contrario, se paró más derecha, con la sangre como prueba de la crueldad que acababa de ocurrir. Y por el brillo en los ojos de Lucía, todos pudieron ver que la resistencia no había terminado, apenas comenzaba. La rabia de Garza no se había apagado. Miró a Lucía, que seguía de pie a pesar del labio roto, y eso hizo que su ego ardiera más. En su mente, esa mujer ya debería estar en el suelo, rendida o llorando. Pero lo que tenía frente a sus ojos era una figura cada vez más firme. Con un gruñido, Garza se acercó rápido, ignorando a todos los testigos. Agarró el cuello de Lucía con ambas manos, fuerte, brutal y lleno de odio. Lucía fue empujada hacia atrás. Su espalda chocó contra la pared fría de la oficina. Sus manos subieron por reflejo, tratando de agarrar las muñecas de Garza que apretaban con fuerza. La respiración de Lucía comenzó a cortarse. Le presionaban el cuello sin piedad,
dificultando la entrada de aire a sus pulmones. Su rostro comenzó a enrojecer, mientras sus ojos seguían fijos al frente. No había miedo, no había desesperación. Al contrario, en medio de esa presión tortuosa, había un fuego de ira que se encendía más. Las venas de su cuello se marcaron. Sus manos pequeñas apretaron las muñecas de Garza con toda su fuerza. No para pedir ayuda, sino para resistir. Garza miraba la cara de Lucía con odio puro. Sin embargo, un ligero nerviosismo empezó a aparecer en la esquina de sus ojos. Sabía que lo que estaba haciendo cruzaba todos los límites. Pero la ira lo había cegado por completo. Los otros policías en la sala solo podían quedarse pasmados. Algunos parecían querer avanzar pero dudaban. Sabían que Garza tenía influencias y cualquiera que intentara intervenir podría poner en riesgo su carrera. Estaban parados, indecisos entre su conciencia y el miedo. El ambiente se volvió extremadamente tenso. Por un lado, un agente del Estado ejerciendo violencia descarada. Por el otro, una ciudadana siendo estrangulada frente a testigos sin que nadie la ayudara. Sin embargo, en medio de ese silencio aterrador, una cosa estaba clara: Lucía no iba a caer así como así. No ahora. Lucía seguía de pie. Sus piernas temblaban, pero su cuerpo no colapsaba. Sabía que si caía hoy, la injusticia ganaría de nuevo. Y Lucía no era alguien que permitiera que eso sucediera. Aunque su respiración era entrecortada y su cuerpo empezaba a perder equilibrio, sus ojos aún irradiaban un valor abrasador. Garza no se daba cuenta de que estaba creando un punto de inflexión, no para humillar a Lucía, sino para destruirse a sí mismo. Porque en muy poco tiempo, la mujer que él pensaba que podía someter iba a voltear todo de una manera que él jamás sospechó. En esa condición límite, cuando sentía que su vida estaba en las manos toscas de Garza, algo extraordinario despertó dentro de Lucía. No era solo adrenalina, sino una fuerza interior contenida durante mucho tiempo por el silencio y la paciencia. Su cuerpo vibraba, no por miedo, sino por el impulso de reaccionar. Con un movimiento brusco y potente, agarró el brazo de Garza y giró su cuerpo hacia un lado mientras daba un golpe seco con el hombro. El agarre de Garza se rompió de golpe. La primera bocanada de aire que entró de nuevo a los pulmones de Lucía se sintió como una explosión. Y en un lapso de tiempo brevísimo, el cuerpo de Lucía se movió rápido, inclinándose hacia adelante y agarrando a Garza por la cintura. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. En un movimiento inesperado para cualquiera, Lucía levantó el enorme cuerpo de Garza muy alto. Lo levantó. No fue solo un jalón, no fue un empujón, realmente lo cargó por encima de su cabeza. Garza pataleaba en el aire, con los ojos desorbitados por el pánico. Sus dos piernas se movían sin rumbo, tratando de buscar un piso que no existía. Los policías que presenciaban la escena se quedaron con la boca abierta. Una mujer de complexión delgada, con sangre en la cara, acababa de levantar a un hombre adulto y corpulento sobre su cabeza como si fuera una almohada. Detrás de esa fuerza física inverosímil había una ira que había hervido, ira por ser golpeada, ira por ser estrangulada, ira por ser extorsionada en nombre de la ley, y más que eso, ira por ver que la institución que debía proteger se había convertido en una herramienta de opresión. Toda esa ira estaba ahora concentrada en las manos de Lucía. Sus manos ya no temblaban por miedo, sino porque estaban listas para devolver el golpe. La oficina, que antes estaba dominada por la intimidación, ahora se congeló en el asombro. Nadie imaginó jamás que esa mujer se convertiría en un huracán en medio de la comandancia. Lucía no dijo ni una palabra. ¡Boom! La acción de su cuerpo ya era una declaración más fuerte que cualquier grito. Sobre su cabeza, Garza seguía suspendido como un símbolo de soberbia listo para ser estrellado. Lucía miró a su alrededor, a los policías que todo este tiempo solo habían callado. Su mirada era clara: vean bien. Esta es la respuesta a la injusticia que ustedes permiten. Y con total convicción, se preparó para hacer algo que cambiaría para siempre la forma en que esa oficina la veía. Porque cuando la ley falla en impartir justicia, el pueblo lo hará con sus propias manos, con su fuerza, con su honor. Lucía no esperó órdenes, no esperó permiso,
y claramente no le importaron las miradas de miedo que llenaban el cuarto. En un movimiento rápido y lleno de potencia, volteó el cuerpo de Garza que aún colgaba arriba y lo azotó contra el suelo con toda su fuerza. Un golpe seco y brutal retumbó contra las baldosas. La cabeza de Garza impactó primero, seguida por la espalda y los hombros que se estrellaron sin control. El sonido del impacto hizo que toda la oficina quedara en silencio total, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. El cuerpo de Garza quedó inerte al instante. No se movía, no hacía ruido. Quedó tirado como un costal vacío arrojado al suelo. Lucía estaba parada sobre él. Su pecho subía y bajaba. Sus manos temblaban un poco debido al enorme esfuerzo que acababa de hacer. Su rostro seguía herido, la sangre aún fluía de su labio, pero su mirada era firme y clara. No dio un paso atrás, no tuvo miedo, no se arrepintió. A su alrededor, los policías solo podían mirar incrédulos. La figura a la que tanto temían, el que solía mandar a su antojo y golpear sin consecuencias, ahora yacía inconsciente en el piso de su propia oficina. Nadie se atrevió a tocar a Lucía. Ni uno solo. Porque sabían que cualquiera que intentara detenerla en ese momento podría correr la misma suerte. Algunos policías más jóvenes parecían nerviosos. Uno empezó a buscar su celular. Otro solo se quedó parado conteniendo la respiración. Pero no hubo acción real. Nadie se movió para arrestarla, prevenirla o siquiera preguntar. Porque lo que acababan de ver no era una simple venganza. Era una forma de justicia que estalló por haber sido reprimida demasiado tiempo. Lucía no hablaba, pero su cuerpo había dicho todo, que la injusticia tolerada continuamente termina pariendo una resistencia incontrolable. Y cuando la justicia viene de manos del pueblo, el impacto no se puede detener con trámites burocráticos. Lucía bajó la mirada un instante hacia el cuerpo de Garza, que yacía inmóvil e indefenso. No por satisfacción, sino porque sabía que no estaba ganando. Solo se estaba defendiendo y defendiendo el nombre de su padre, encerrado sin razón válida. Sabía que esta acción causaría un escándalo. Pero también sabía una cosa, la injusticia debe tener un límite. Y si ninguna institución es capaz de ponerlo, entonces ella lo haría por sí misma, con fuerza, con valentía y con una dignidad que no podía ser comprada ni quebrada por nadie. Unos minutos después de que el cuerpo de Garza quedara inmóvil, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un oficial de alto rango entró apresurado, vistiendo el uniforme completo con insignias de mando brillantes en los hombros. Su mirada barrió la habitación y se detuvo en la escena impactante. Una civil parada firmemente con sangre en el rostro y su subordinado, Garza, tirado inconsciente en el piso. El comandante, conocido por ser rígido y disciplinado, no preguntó de inmediato quién tuvo la culpa. Solo suspiró profundamente y caminó despacio hacia Lucía. Se dio cuenta de que algo grave acababa de pasar y que ya era demasiado tarde para evitarlo. Señora, le pido una disculpa por esto, dijo en voz baja pero firme, tratando de sonar con autoridad aunque su voz vacilaba un poco. No mencionó el nombre de Garza, no defendió a la corporación y no pidió detalles. Sabía que todos los testigos habían visto. La evidencia de la violencia marcada en la cara de Lucía y el cuerpo inerte de Garza eran una realidad amarga que no se podía negar. Por favor, llévese a su padre a casa. Hoy mismo, sin pagar nada, sin condiciones, continuó. Varios oficiales se movieron de inmediato, medio en pánico, para abrir la puerta de las celdas. Poco después, apareció un hombre mayor con camiseta negra y pantalón de vestir, caminando lento y con los ojos llenos de preguntas. Lucía recibió a su padre con una mano, apretando fuerte la muñeca que hacía tanto no tocaba. El rostro de su padre mostraba confusión, pero también emoción. Sin embargo, antes de que Lucía pudiera dar un paso hacia la salida, la voz del comandante se escuchó de nuevo. Esta vez más baja, pero más fría. Pero le pedimos que no hable de lo que pasó aquí afuera, para cuidar la imagen de la institución, dijo, inclinando levemente la cabeza. Esa frase no sonaba como una petición sincera, sino más bien como una advertencia velada envuelta en palabras amables. No querían que esta historia saliera.
No querían que el fracaso del sistema que siempre encubrían fuera expuesto al público. Lucía lo miró fijamente un largo rato. No asintió, no respondió, solo guardó silencio. Pero ese silencio fue lo suficientemente fuerte para enviar un mensaje. Ella no tenía miedo y no se sometía. Con el labio aún sangrando y la respiración pesada, tomó a su padre del brazo y salió de aquella oficina. Caminó pasando entre las miradas de confusión, miedo y vergüenza de los agentes. No dejaba ese lugar como una víctima. Salía como un símbolo de que, aunque la ley pueda ser comprada por corruptos uniformados, siempre hay alguien que se atreve a pararse y pelear. Y ese día, detrás de sus heridas y su silencio,